Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de informática. El día de hoy veremos la utilidad de la pestaña correspondencia dentro del marco de Word. El objetivo de la clase es utilizar la combinación de correspondencia para enviar una notificación a más de 10 personas de forma automática. Los temas que veremos el día de hoy básicamente es iniciar combinación de correspondencia, las formas de seleccionar los destinatarios de la correspondencia que vamos a enviar, cómo insertar un campo combinado y al finalizar y combinar qué opciones nos presenta. Para esto vamos a mostrar inicialmente nuestra base de datos desde Excel y nuestro ejemplo de carta que en este caso vamos a enviar. ¿De qué trata la combinación de correspondencia? O básicamente recordemos que dentro de Word nosotros tenemos una pestaña llamada correspondencia donde vamos a tener de forma predeterminada estas 4 opciones habilitadas. ¿Para qué se utiliza la pestaña correspondencia? Básicamente, como el nombre lo dice, nos permite enviar diferentes tipos de cartas o etiquetas, en este caso dentro de sobres, a múltiples personas. Muchas veces nos encontramos en situaciones donde queremos enviar el mismo formato de carta, pero a diferentes destinatarios. Y lo único que tenemos que cambiar es ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos una carta de cobranza de un banco. En este caso los parámetros que van a cambiar para la carta de cobranza va a ser el nombre del cliente, ¿verdad? También va a ser el préstamo, la cantidad del préstamo que realizó, la deuda que tiene, y en este caso también el correo personal de cada persona. Pero la estructura general, el contexto de la carta básicamente va a ser la misma para todos los clientes. Lo único que cambia son esos parámetros, principalmente el nombre y las cantidades que en este caso debe, que son valores únicos o en este caso campos que va a tener cada persona. Cada cliente va a tener un nombre diferente, cada cliente va a tener una deuda diferente. Entonces, pero la carta de cobranza básicamente es la misma para todos. Entonces, ¿cómo logramos hacer u optimizar esto directamente en Word para enviar esta misma carta pero que automáticamente me cambie el nombre de las personas? Entonces, ahí es donde viene la intención de utilizar una base de datos desde Excel. Aquí tenemos básicamente todas estas personas, donde tienen una fecha de préstamo, la cantidad que debe, la cantidad del préstamo, el correo electrónico de esta persona, el domicilio. Entonces, inicialmente tenemos esta base de datos y nosotros vamos a enviar, ¿verdad? Vamos a enviar esta carta de cobranza a todas estas personas, porque todas estas personas deben una cierta cantidad, ¿verdad? Todas estas personas de aquí, donde está nombre y apellido, deben una cierta cantidad de dinero. Entonces vamos a tener que enviar una carta de cobranza, pero si nosotros no utilizamos la pestaña correspondencia y lo hacemos de manera manual, tardaremos mucho tiempo. Entonces con esa finalidad vamos a ver para qué me sirve esta función. Nosotros inicialmente tenemos que tener nuestro modelo de carta ya previamente elaborado, simplemente para poder modificar. Nótese que solo tengo una hoja aquí, página 1 de 1. Es la única carta que yo voy a utilizar. Lo único que van a cambiar son los campos. Entonces, vamos a la pestaña correspondencia, vamos a la opción iniciar combinación de correspondencia y lo que queremos enviar es una carta, entonces seleccionamos carta. Esto básicamente me permite modificar los bordes del documento. Luego de esto vamos a seleccionar a quién queremos enviar nuestra carta. Vamos a seleccionar destinatarios. Damos clic y nos aparecen 3 opciones diferentes para seleccionar los destinatarios a quienes vamos a enviar nuestra carta. Tenemos como opciones escribir una nueva lista, es decir, si yo le doy clic aquí, me aparece esta ventana emergente donde puedo escribir, por ejemplo, el tratamiento, señor o señora, el nombre de la persona, el apellido, ¿verdad? Y así los diferentes, aquí dice nombre de la organización y tengo diferentes campos. Esto si selecciono la lista, en este caso la de lista de destinatarios que yo puse, es la opción para los destinatarios que yo puse es escribir una nueva lista, ¿verdad? Sin embargo, no tendría mucho sentido la base de datos o la lista que yo ya tengo en el documento, en el libro de Excel, nuevamente escribirla aquí. Va a ser lo mismo y no habremos optimizado nuestro tiempo. Estos parámetros yo los puedo eliminar. Por ejemplo, yo no tengo la provincia, yo no quiero saber la provincia del cliente, simplemente elimino la entrada, ¿verdad? Puedo eliminar la entrada o, bueno, en este caso la entrada viene siendo lo que nosotros ponemos, pero puedo modificar o personalizar las columnas. En este caso buscamos la que dice provincia, como yo no la quiero tener, la selecciono y le doy en eliminar. Y le doy en aceptar
para ya no tener básicamente la provincia, ¿verdad? Y así puedo eliminar los campos o las columnas que yo no necesito. Sin embargo, yo no voy a incorporar aquí la base de datos porque sería lo mismo, ¿verdad? Sería hacer doble trabajo. Entonces le doy clic en cancelar y voy a seleccionar la opción usar una lista existente porque yo ya tengo mi base de datos dentro de un libro de Excel. La última opción también me permite elegir los contactos desde Outlook. Sin embargo, esta vez vamos a utilizar una lista existente. Le doy clic en usar lista existente y me abre el explorador de archivos, donde básicamente tengo que buscar cuál documento es el que yo voy a utilizar, en qué documento o en qué libro de Excel yo tengo mi base de datos. Entonces, en este caso yo voy a escritorio, yo voy a buscar el documento en donde yo tengo mi base de datos, ¿verdad? Yo buscaría en este caso donde yo tengo mi base de datos y seleccionaría la base de datos, ¿no? Le doy en abrir y automáticamente me aparece esta ventana emergente. Me aparece esta ventana emergente que no la puedo bajar. Bueno, ahí la tenemos, esta ventana emergente, donde básicamente me sale ejemplo 1 o ejemplo 2. ¿Por qué? Porque si vamos a nuestra base de datos de Excel, nos damos cuenta que tiene dos hojas. Una hoja se llama ejemplo 1 y la otra hoja se llama ejemplo 2. En esta ocasión vamos a utilizar la base de datos que está en la hoja ejemplo 1. Entonces seleccionamos aquí ejemplo 1 y le damos clic en aceptar. Automáticamente se me activan los demás comandos, ¿verdad? Los demás comandos porque yo ya inserté dentro de este documento de Word una lista de destinatarios. Entonces, ¿qué voy ahora a hacer? A insertar campo combinado. Si yo le doy clic en la flecha donde dice insertar campo combinado, me aparecerán las columnas o los campos, valga la redundancia, que yo tenía en mi base de datos. En este caso, nombre, apellido, edad, correo electrónico, domicilio, préstamo, fecha del préstamo y la cantidad que debe la persona. Si vamos a nuestra base de datos, efectivamente tenemos esas columnas: nombre, apellido, edad, correo electrónico, domicilio, préstamo, fecha y la cantidad que debe. Son justamente los campos que me aparecen acá, que son los campos que van a cambiar para cada cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Modificar nuestra carta. En este caso voy a eliminar esta línea porque es solo un ejemplo donde vamos a insertar los campos. Entonces, en señor, ¿qué campo iría? Lógicamente el nombre de la persona. Entonces pongo nombre, hago un espacio y ahora pongo apellido, para que me lo nombre de esa manera, con nombre y apellido. Acerco un poquito, dice: de nuestra consideración no obra en nuestro poder constancia alguna de haber recibido un pago vuestro. Para cubrir el préstamo realizado voy a borrar. Y aquí, ¿qué iría? Se supone que le está nombrando, dentro del contexto de la carta, están nombrando el préstamo que realizó él, entonces viene siendo la fecha del préstamo, ¿no? Seleccionamos fecha del préstamo porque en este espacio de aquí lo que tendría que ir es básicamente la fecha en que realizó el préstamo esa persona. El préstamo en este caso iría la cantidad que esta persona prestó. Entonces insertamos ¿qué campo? El préstamo, ¿verdad? La cantidad que esa persona prestó. Y me dice la suma que aún adeuda es de. Entonces en este espacio iría la cantidad que esa persona debe. Entonces, ¿qué campo insertamos? El debe, la cantidad que esa persona debe. Lo único que estamos haciendo es insertar los campos de cada columna. En este caso, basándonos también en el contexto de la carta, ¿no? La cantidad que debe cada persona iría aquí porque dice la suma que una deuda de o es de, y ahí debería ir el valor que esa persona debe. Todos estos campos están enlazados, es decir, si aquí en el nombre y apellido aparece la primera persona de nuestra base de datos, lógicamente aparecerán todos los datos solamente de esa persona para esta carta. Finalmente nos dice: sabemos que usted tiene tanto interés en pagar sus deudas atrasadas como tenemos nosotros en poner nuestra contabilidad al día. Por dicha razón hemos enviado a su correo personal, y ahí lógicamente tendríamos que poner el campo relacionado al correo personal de esa persona. Dejamos los espacios necesarios, insertamos campo, iría correo electrónico. Dejamos un espacio para que no salgan pegadas las palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí arriba en los campos nombre y apellido, si nombre y apellido estuvieran así, sin espacios, al momento que nosotros elaboramos, así mismo nos va a aparecer. Entonces es importante
también dejar los espacios necesarios. Listo, de esa manera hemos llenado básicamente los campos. Yo los voy a marcar con negrita para que se logren apreciar. Préstamo, fecha del préstamo, bueno, todo el campo de fecha del préstamo, el préstamo como tal, el debe y el correo electrónico. Listo, para que se note la diferencia, ¿no? Estos que están de negrita son los campos que nosotros hemos insertado, son los campos que requerimos dentro de nuestra carta, porque también si nosotros vamos nuevamente a la pestaña de correspondencia, tenemos otros campos, por ejemplo el domicilio, la fecha del préstamo, la edad de la persona, ¿verdad? Sin embargo, en el contexto de la carta no necesitamos insertar esos campos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos insertado los campos, vamos a la opción finalizar y combinar, le damos clic y tenemos tres opciones con las que me permite finalizar esta combinación de correspondencia. Editar documentos individuales, imprimir directamente los documentos o enviar mensajes de correo electrónico. En esta ocasión vamos a editar los documentos individuales para que se logre apreciar. Me aparece esta ventana emergente. Le voy a dar clic en todos y le doy en aceptar. Automáticamente me abre otro documento de Word. Miren que acá tengo mi carta inicial y se me abre otro documento de Word. Lo voy a maximizar y vean como aquí tengo básicamente todas las cartas de todos los clientes que deben una cierta cantidad para yo poder enviárselas y que ellos estén notificados de que tienen que acercarse a pagar. Vamos a la primera carta, vamos a cambiar la opción de vista, una página. Listo, la primera carta nos dice: señor Charles Darwin, de nuestra consideración no obra en nuestro poder constancia alguna de haber recibido un pago vuestro, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra base de datos para ver si son los mismos datos, ¿no? Deberían ser. Charles Darwin, el correo electrónico, tiene un préstamo de $3,000, aquí también aparece. Ojo que aquí en el contexto de la carta podríamos haber puesto el signo de dólar antes para que en este caso me aparezca. Nótese cómo aquí me aparece en el formato de Excel, me aparece en este caso la forma que tenemos, ¿no? La moneda, pero acá no me aparece. Entonces es importante que dentro del contexto de la carta lo pongamos para que se sepa que es dólares. La suma, que una deuda es de 50. Es importante poner eso, ¿no? Es importante poner aquello. Él debe 50, efectivamente, él debe $50. Y así nosotros tenemos con todos los clientes que deben una cierta cantidad. Solo nos faltaría imprimir y enviar esas cartas a quien corresponde. Y de esa manera, en tan poco tiempo, hemos optimizado enviar una correspondencia a muchas personas sin necesidad de ir uno por uno, copiando, pegando, que es lo que normalmente hubiéramos hecho. Eso ha sido todo por el día de hoy.